buenas noches, mis estimados alumnos de la Universidad José Vasconcelos. Es un placer para mí coincidir nuevamente en la materia de Contabilidad 2. En esta ocasión vamos a hablar sobre las cuentas de orden, cuál es su concepto y cómo se maneja en el proceso contable. Dentro de la primera unidad, ya les estoy dejando una pequeña introducción para poder integrarnos sobre el control interno de la materia, que es la parte más bien de control interno dentro de el área contable. Cómo debemos de ir desarrollando ese proceso para poder tener una contabilidad precisa, sistemática, una contabilidad puntual, ¿sí? Bueno, de la mano viene lo que sería el tema de cuentas de orden y vamos a ver cómo se trabaja en cuestión de teoría, y ya cuando tengamos nuestras clases virtuales vamos a trabajar lo que viene siendo práctica. A su vez también les estaré subiendo unos videos donde vamos a trabajar precisamente estas cuentas. Pues bien, para entrar al tema, podríamos definir que las cuentas de orden se utilizan para el registro de las operaciones que no afectan o modifican ya sea un activo, un pasivo o un capital, resultados o de cierta entidad. Pero también son necesarias registrarlas para reconocer los valores ajenos, contingentes y motivos como un instrumento de control o recordatorio. Como ya les había comentado, de que esto va de la mano sobre el control interno de la empresa. Por eso les dejo por ahí una actividad para que ustedes puedan comprender más sobre qué es un control interno dentro de la organización. Pues bien, estas cuentas de orden me sirven para poder llevar un registro mucho más específico dentro de una entidad. Las cuentas generales, las que ya conocemos, que son cuentas de activo, que estas se clasifican en activo fijo, activo circulante o activo diferido, o si hablamos de un pasivo a corto o largo plazo o pasivo diferido. O a su vez, si marcamos la cuenta de un capital, capital contribuido, capital ganado, capital social. Bueno, esas son cuentas generales, son cuentas que se reflejan en los estados financieros. Si hablamos de los estados financieros, estamos definiendo que un estado financiero viene siendo el balance general o el estado de situación financiera, el estado de resultados, flujo efectivo o el estado de variación del capital contable. Ok, las cuentas de orden ayudan a tener mucho más específico las cuentas generales, que al momento del cierre del ejercicio, estas me permitan tener el origen de una transacción, tener el por qué se efectúa una transacción. Entonces, vamos a conocer cómo las podemos encontrar, porque también no las vamos a encontrar siempre como tal, ¿no? Cuentas de orden como tal, sino que también las podemos encontrar de esta manera. Otras formas en que se conocen a las cuentas de orden son como cuentas de movimiento compensado, cuentas de saldos compensados, cuentas de saldos correlativos, cuentas de memorándum o cuentas de registro. Cada empresa forma o formula, más bien dicho, su catálogo de cuentas de manera interna. Recordemos que estoy hablando de manera interna, de control interno dentro de la organización. Entonces, de acuerdo a las necesidades de esa misma empresa, yo voy creando, por ejemplo, una cuenta de orden que diga cuenta correlativa a sucursal o cuenta de inversión casa matriz
o cuenta de inversión sucursal. ¿Vieron? Entonces ahí es que yo ya estoy manejando una cuenta interna, cuenta que no se va a reflejar en el estado financiero. Por eso decía que no afectan, las cuentas de orden no afectan a los estados financieros como tal. ¿Vieron? Entonces, ¿de qué manera las vamos a encontrar? Las vamos a encontrar con estos conceptos y prácticamente vendría siendo lo mismo. Ahora, diferentes operaciones y su afectación de las cuentas. Bueno, la primera, tenemos que las operaciones que se registran o afectan las cuentas de balance o resultados se conocen como valor real o también operaciones financieras. Bueno, tú vas a hacer un precierre en el mes de septiembre. Recordemos que cuando se hace una evaluación de cómo estoy cerrando el ejercicio, se hace en el tercer trimestre del ejercicio. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que analizar precisamente esas cuentas de orden para ver cómo están manejando, cómo las voy a manejar en un estado financiero. Aquí, como bien dicen, que las operaciones que se registran o afectan las cuentas del balance de resultados se conocen como valores reales o también operaciones financieras. ¿Qué quiere decir? Lo que se integra en el momento, lo que se realiza en ese preciso momento. Recordemos que dentro de las normas de información financiera, dentro de los postulados básicos que habla de vengación contable, si por ahí recuerdan, si han visto las normas de información financiera, devengación es lo que menciona acá, valor real o también operaciones en el momento que se están realizando. Yo genero una cuenta de orden, hago el registro como tal para poder llevar a cabo esa operación financiera. También tenemos que las operaciones que no afectan cuentas del balance o resultados se conocen como valores contingentes o también operaciones extrafinancieras. Estas son las que, por ejemplo, tengo un proveedor que les digo, cuenta correlativa a sucursal proveedor 1, ¿sí? Ok, pero yo no voy a poner esa cuenta en mi balance general, sino que a mí me está sirviendo única y exclusivamente para tener el control de interno de la empresa de la devengación que se efectuó en su momento. Por eso se les está llamando extrafinanciera, que no me están afectando de manera directa, ¿sí? Las anteriores, como bien les decía, como estamos haciendo el precierre, quizás en su momento precierre, más no estoy mandando la declaración, cabe mencionar. Entonces, al hacer el precierre, sí se están reflejando en cierta forma en los estados financieros. Pero eso, ojo, no quiere decir que yo lo voy a llevar a un cierre del ejercicio. Una cosa es la parte interna, que es el control interno dentro de la empresa, y otra cosa es la parte fiscal, ¿sí? Lo que vendría siendo cuando ya se mandan las declaraciones fiscales. Otro punto es cuando dice entonces las operaciones extrafinancieras o los valores contingentes se registran en las cuentas de orden. Es cuando yo ya voy armando mi catálogo, ya voy armando mi contabilidad interna y estoy utilizando y estoy manejando todas esas cuentas que en su momento me están afectando. Pues bien, aquí vamos a hablar un poco también de las normas de información financiera. Cuando hablo de los fundamentos normativos, como ya les mencioné en la diapositiva anterior, estamos hablando de los estados financieros, deben mostrar la información que ya se suscitó, pero también debe informar de situaciones o condiciones que a futuro puedan tener trascendencia en la situación financiera o resultados de la entidad. Aquí es cuando habla las características cualitativas y cuantitativas de los estados financieros, la NIF A4. En esta NIF menciona que los estados financieros deben de ser precisos, relevantes, comparables,
deben de ser lo más transparente posible. Entonces, para tener esta información financiera debe mostrar que todos los datos que estén plasmados dentro de ella deben coincidir con las características primarias y secundarias según la NIF A4. También tenemos que los postulados básicos de identidad económica y de delegación contable, como ya se los había mencionado, que habla de cómo se debe de llevar el reconocimiento de esa transacción precisamente en el momento que sucede. De eso se trata la delegación contable, que hago ese reconocimiento como tal. Así también la presentación de la NIFA 7, que también menciona sobre las notas de la información financiera, nos dice cómo debes de presentar esa información como tal. Ya que cumpliste con las características cualitativas y cuantitativas, ya que cumpliste de acuerdo a todos los postulados básicos, que son 8, entonces hago la presentación de la información. Al momento de dar la presentación de la información, también estoy manifestando las notas de información financiera, que quiere decir que yo ya analicé esa información y si yo estoy encontrando un hallazgo, pues hago saber en esas notas qué es lo que estoy encontrando o sugiriendo si encontrará alguna problemática, cómo darle solución tal vez también a eso, ¿vieron? En la NEFA 5, pues la NEFA 5 habla precisamente de lo que vienen siendo los elementos de los estados financieros. Ya les mencioné cuáles son esos estados financieros. Por ejemplo, si estoy hablando del estado de situación financiera o balance general, su elemento cuál sería, que sería el activo, pasivo o capital, ¿vieron? Entre los otros elementos de esos mismos. Habla también del anexo 9, que ya define de manera específica qué es un activo pasivo y todo lo que podemos encontrar en su tratamiento contable. Dicen, bueno, ¿de dónde estoy o por qué estoy sacando esto? Pues recordemos que para tener una contabilidad clara, precisa y transparente, todo debe de ser fundamentada por las normas de información financiera. En su momento, pues yo creo que ya han trabajado con la Serie A, que es la base fundamental para que nosotros podamos interpretar esta normatividad vigente. Entonces, aquí es donde hablamos de los fundamentos normativos. Ahora bien, si voy a hablar de un activo o un pasivo contingente, también tengo que saber cuál es la definición como tal. Aquí nos podemos encontrar que dice que es aquel surgido a raíz de sucesos pasados, cuya posible existencia ha de ser confirmada solo por la ocurrencia o en su caso por la falta de ocurrencia de uno o más eventos inciertos en el futuro que no están enteramente bajo el control de la entidad. Por lo tanto, este tipo de activos o pasivos no deben reconocerse dentro de la estructura financiera de la entidad, pues no cumple esencialmente con las características de un activo pasivo, como dice, cuya posible existencia ha de ser confirmada solo por la ocurrencia o en su caso por la falta de ocurrencia de uno o más eventos inciertos o futuros. Nosotros no sabemos si yo voy a registrar, por ejemplo, un costo pérdida. Un costo pérdida es aquel cuando yo asigno cierto recurso por cualquier contingencia que pueda suceder en la entidad y pues me sirva para recuperar ese, quizás, pongamos si hubo una inundación, pues recuperar, ¿verdad? Poder reestructurar la entidad. Pero resulta que yo tenía disponible 10,000 pesos para esa contingencia y sale de mis manos ese recurso, ¿ok? Es algo que yo no tengo previsto, es algo que yo no tengo asignado. Entonces, ¿qué sucede? Que yo no lo puedo tener, o sea, no está bajo mi control, ¿sí?
Entonces, como bien dice, más eventos inciertos en un futuro que no estén enteramente bajo el control de una entidad. Es algo que yo no voy a saber si el día de mañana o el siguiente año van a haber muchísimos huracanes y va a inundar mi empresa, ¿no? Entonces, por eso dice, no se deben de considerar dentro de una estructura financiera de la entidad, porque es algo que todavía no sé si va a suceder. Sí, quizás en el término de costos yo tengo algo previsto, pero por naturaleza, pero no puedo decir a ciencia cierta si yo voy a gastar esos 10,000 o van a ser 100,000. Entonces, debo de registrar únicamente por naturaleza en cuestión de costos, se tiene que manejar, ¿vieron? Pero de ahí en adelante, pues no podríamos definir si realmente va a suceder. Casos en que se emplean las cuentas de orden. El primer caso es para registrar valores y bienes ajenos que se reciban, por ejemplo, la mercancía que nos encomiendan para su venta, percibiendo un cambio o una cuota a comisión, la mercancía en consignación, por ejemplo, de esta manera, ¿no? Pues si yo voy a entregar cierto valor a diferentes trabajadores para poder sacar esa mercancía, no la voy a llevar de manera directa a mis estados financieros, sino que simplemente voy a llevar un control interno para poder aplicar las cuentas de orden. A su vez, para registrar derechos y obligaciones contingentes derivados de transacciones en las cuales la empresa adquiere una responsabilidad aleatoria o contingente que pueda convertirse en un pasivo real. Es algo que yo supongo que voy a adquirir una maquinaria en renta, pero resulta que esa maquinaria estoy en las posibilidades de adquirirla ya de manera permanente como activo fijo. Ok, entonces primero la registro como cuenta de orden y ya si sucede de que sea parte de mi activo fijo, entonces lo llevo a una cuenta general. La tercera es para registrar la emisión de valores cuyo pago se tenga que hacer en efectivo o por servicio. Eso creo que está bastante claro. Es como cuando yo adquiero un recurso y resulta que voy a hacer ciertos pagos parciales, ok, entonces voy a ir registrando esas parcialidades y en su momento, cuando se haga la liquidación total, ok, entonces ya lo puedo generar como una entrada general. Para registrar operaciones por duplicado con objeto de control desde otro punto de vista, ¿sí? Esto sucede mucho cuando existe las sucursales, ¿sale? Cuando existe, voy a regresar, resulta que tenemos el mismo proveedor y compramos la misma cantidad de mercancía, pero es una persona física la que tiene una sucursal. Entonces, para llevar ese control interno de qué tanto tiene sucursal y qué tanto tiene casa matriz, entonces, pues mejor para evitarme duplicar la información, entonces genero una cuenta de orden y al final hago la consolidación de la información. Como consecuencia de los casos anteriores, las cuentas de orden se pueden clasificar en 4 grupos. Vamos a terminar con estos grupos. Las cuentas de orden, primero sería valores ajenos, que se lleva a cabo en mercancía en comisión, lo que habíamos mencionado, depósitos en prenda, que va algo así como la mercancía en consignación, ¿sí? Valores contingentes, que estas se pueden encontrar como documentos descontados, avales otorgados, juicios pendientes y seguros contratados. Y valores emitidos, emisión de obligaciones, emisión de acciones, emisión de boletos. Y valor de control, que viene siendo depreciación fiscal, consignaciones a precio alza. Bueno, pues esto sería como el preámbulo de la siguiente videocápsula, que es donde vamos a ampliar un poquito más de información y a su vez
vamos a trabajar ya con un caso práctico para que ustedes puedan unificar esta información en cuestión de teoría con la práctica. Pues bien, esto sería todo, mis estimados estudiantes, y nos vemos en la siguiente videocapsula. Que tengan excelente noche.